Bienvenidos a esta nueva conversación a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, debo admitir, me sorprendió bastante. Sí. Sí, porque normalmente exploramos estudios, informes, pero esto es, no sé, diferente. Es un artículo de un blog de salud. Se llama Punto y Salud. Ajá. Y está escrito por un pediatra. Y bueno, uno no esperaría que un pediatra comience una reflexión sobre protección infantil hablando de una película de Netflix. Ya sé a cuál te refieres. Y no cualquier película, una sobre un escándalo en la India del siglo XIX. Es que es una mezcla increíble, ¿no te parece? Por un lado tienes algo tan actual como una película en una plataforma global, que millones pueden ver. Claro. Y por otro, te vas a la historia, a un caso judicial, real, de 1862. Y todo eso, de alguna forma, termina aterrizando en la consulta de un pediatra en Ecuador. Exacto. Es un cruce de caminos fascinante. Demuestra cómo las lecciones importantes pueden venir de los lugares más, inesperados. Totalmente. El autor es el doctor Franklin Fernández Torres. Es un pediatra cubano con posgrado en nutrición infantil. Y lo que nos propone es justo eso. A ver. Desglosar cómo esta historia, que parece tan lejana, puede darnos herramientas muy concretas para las familias de hoy. Me parece que nuestra misión aquí es seguirle el rastro a esa conexión, ver si de verdad se sostiene. Y creo que ahí está el valor. No se trata de analizar la película como tal, ni de dar una clase de historia, no. No, para nada. Se trata de entender el puente que él construye entre un evento del pasado y una necesidad muy, muy presente. ¿Cómo hablamos con nuestros hijos sobre su seguridad? El verdadero tema es la vulnerabilidad y cómo protegerla sin importar la época. Muy bien planteado. Bueno, el punto de partida entonces es esta película, Maharaja. Sí. El artículo señala que está en Netflix y que tiene una clasificación para mayores de 16 años, lo que ya te dice algo. Ya te dice que el tema no es ligero. Para nada, y el doctor Fernández no la analiza como un crítico de cine, sino que cuenta el impacto que le causó, como padre y como médico. Exacto, y eso es clave. Él la describe como un retrato impactante de cómo el abuso de poder dentro de ciertas estructuras, en este caso religiosas, puede poner en un riesgo tremendo a los más vulnerables. Sí. Lo que a él le llama la atención no es tanto el drama, la película, sino el mecanismo que expone. Sí, él lo dice claramente. Que ver la película lo hizo pensar de inmediato en sus propios pacientes, en los niños que ve todos los días. Y hay una idea en su artículo que me pareció muy potente. ¿Cuál? Dice que los niños, por su inocencia, confían de forma natural en las figuras de autoridad. Claro, es su instinto. Y esa confianza es su mayor fortaleza y a la vez su mayor vulnerabilidad. Porque no tienen las herramientas para distinguir a un verdadero guía de un manipulador. Y lo fascinante aquí es cómo él, en lugar de alarmarse y decir, no vean esta película. Que sería la reacción de muchos. Totalmente. Él hace todo lo contrario. La usa como una herramienta pedagógica, casi como un caso de estudio para iniciar una conversación que es indispensable. No está condenando el medio. Para nada. Está extrayendo su potencial educativo. Y el punto clave de su texto es que este mecanismo de abuso de poder no es exclusivo de esa historia. Es un patrón que puede repetirse en cualquier ámbito donde la fe o la lealtad se usen como herramientas de control. Es una distinción fundamental. Y me parece muy responsable de su parte que haga una aclaración muy específica en su texto. A ver. Él dice, y esto es importante, que su reflexión no es una generalización contra la religión. De hecho, más adelante vamos a ver que él escribe desde su propia fe. Claro, su punto no es sobre la fe, es sobre la falibilidad humana. Es un reconocimiento de que dentro de cualquier estructura de poder, sea religiosa, política, académica, hasta familiar, pueden existir individuos que pervierten los valores que dicen representar. ¿Cierto? Al hacer esa aclaración, eleva el mensaje. Ya no es una crítica a una institución, es entender un principio universal sobre la vigilancia y la responsabilidad. Y yo pensaba que hasta aquí era una reflexión interesante sobre una película. Pero luego, el artículo da un giro que no me esperaba para nada. Ya sé a dónde vas. Resulta que esto no es ficción en absoluto, ¿verdad? Para nada. Y ese es el corazón del asunto. La película está inspirada en un evento histórico que sacudió los cimientos de la sociedad india en su momento. El caso de difamación del Maharaja.
de 1862. Ese mismo. No es un guión de Hollywood, es historia pura y dura. Eso lo cambia todo. De repente, la historia tiene un peso diferente. El artículo nos da los detalles clave. Ajá. El protagonista no es un actor, sino una persona real. Karsandas Mulhi, un periodista y reformador social, alguien que decidió alzar la voz. Y el contexto es crucial para entender la valentía de este hombre. Él se enfrentó a la secta Pushti Marg. ¿Y los líderes? ¿Los maharajas? No eran vistos como simples guías espirituales. Para sus seguidores, su estatus era prácticamente divino. Su palabra era ley, su autoridad incuestionable. O sea, imagina lo que significaba desafiar a alguien así en esa época. Es casi impensable. Y la denuncia de Mulgi fue una bomba. Según la fuente, él acusó públicamente a uno de los líderes más poderosos de la secta de mantener encuentros sexuales con sus seguidoras. aprovechándose de esa devoción ciega y de su poder. Una acusación de una gravedad tremenda. Y la reacción, como era de esperar, fue fulminante. Claro, el Maharaja no se quedó de brazos cruzados. No, lo demandó por difamación. Quería aplastarlo, silenciarlo usando el sistema legal. Pero el plan no le salió como esperaba. Y aquí viene el giro que lo convierte en un hito histórico. Sí. En 1862, contra todo pronóstico, el Tribunal Colonial Británico falló a favor del periodista. Increíble. No solo se demostró que las acusaciones de Mulgi eran ciertas, sino que el veredicto expuso públicamente la corrupción y los abusos que ocurrían, bajo el manto de la fe. Es un escándalo de proporciones épicas. Y si lo conectamos con el panorama general, su importancia va mucho más allá del caso en sí. ¿En qué sentido? Sentó un precedente fundamental sobre la libertad de prensa y la rendición de cuentas. Fue una declaración de que nadie, ni siquiera una figura considerada divina por sus seguidores, estaba por encima de la ley o del escrutinio público. Hay que detenerse un momento a pensar en el valor que se necesitó para eso. En 1862, enfrentarse a una figura casi divina con el poder de la palabra es extraordinario. Totalmente. Y aunque el artículo señala que en la película se toma, lógicamente, ciertas libertades creativas, Como siempre pasa. claro, pero la esencia se mantiene intacta. Ese mensaje central sobre la necesidad de cuestionar el poder ciego y de proteger activamente a los vulnerables sigue siendo dolorosamente relevante. La película lo que hace es tomar esa semilla histórica y hacerla germinar en el siglo XXI, para una audiencia global. Es increíble pensar que un caso de 1862 pueda sentirse tan actual. Y aquí es donde el doctor Fernández, como pediatra, hace la conexión más brillante. A ver, Me pregunto cómo traduce él esta historia tan dramática y lejana en algo que una madre o un padre pueda usar mañana mismo con sus hijos. pues lo hace de una manera muy directa. Pasa del tribunal del siglo XIX a la consulta pediátrica del siglo XXI. El artículo propone una serie de recomendaciones muy concretas. Sí, el autor da varios consejos. Y el primero es sobre el diálogo abierto, que parece obvio, pero Pero no lo es tanto. No. Y luego da un paso más allá. El segundo punto me parece que es donde realmente está el cambio de paradigma. Enseñarles a los niños que su cuerpo les pertenece. Absolutamente. Y no es solo una frase bonita, ¿eh? Implica un cambio radical en cómo nos comunicamos con ellos. sí. Pasa del obedece al adulto siempre a confía en tu sensación. El artículo sugiere que esa soberanía corporal es la primera línea de defensa. Y esa es la base para que un niño pueda entender el tercer punto del autor. Exacto. Que cualquier contacto no deseado, cualquier cosa que los haga sentir incómodos, es motivo suficiente para decirlo. Y para poder decirlo necesitan saber que alguien los va a escuchar. Ese es el cuarto punto. Asegurarles que siempre habrá adultos responsables para protegerlos. Claro, pero el quinto punto cierra el círculo de una manera muy lógica. Los primeros responsables de crear ese espacio de confianza somos los padres. La educación empieza en casa. Y esto me lleva a una objeción que mucha gente podría tener y que el propio artículo aborda de una manera muy lúcida. La idea de que hablar de estas cosas es sembrar miedo. Claro, el clásico no les quitemos la inocencia. Exacto. Pero el autor lo replantea de una forma que me parece brillante. No se trata de sembrar miedo, sino de brindar herramientas. Me encanta esa distinción. Es la diferencia entre decirle a alguien, el bosque es peligroso, no entres,
y darle un mapa, una brújula y enseñarle a identificar las plantas venenosas. Lo primero paraliza, lo segundo empodera. Es un enfoque totalmente diferente. No es cuidado con el monstruo, sino así es como te mantienes a salvo y fuerte. Y eso se conecta con otra idea muy sutil pero crucial del artículo. El abuso no siempre tiene la cara que esperamos. Cierto. No siempre es el extraño en un callejón oscuro. A menudo, como lo demuestra el caso de Maharaja, se esconde detrás de la autoridad, la confianza, la fe mal utilizada. Y eso lo cambia todo. Claro, cambia el enfoque de la prevención. Ya no se trata solo de enseñarles a desconfiar de los extraños, sino de algo mucho más profundo. ¿Qué sería? Enseñarles a confiar en su propia intuición, en esa sensación interna de que algo no está bien, y a darle voz, sin importar si la persona que la provoca es un desconocido o la figura más respetada de su comunidad. Y justo cuando piensas que el análisis es puramente secular, psicológico, el autor añade una capa final muy personal. Sí, deja muy claro que él escribe desde su propia fe cristiana, lo cual me parece honesto. ¿Y valiente? No oculta su perspectiva, al contrario, la utiliza como el fundamento de su argumento final. Él cita una frase que lo enmarca todo. La fe en Cristo nos invita a vivir en el amor, la justicia y la verdad. Y a partir de ahí, construye su argumento. Un argumento que me pareció muy poderoso. Sostiene que cuidar a los niños, protegerlos, no es una tarea separada de sus creencias. Dice que es, en sí mismo, un acto de fe. Que la protección de la inocencia es la manifestación más pura de los valores que su propia fe predica. Justo. Lo cual es una reformulación potentísima. Porque en muchas discusiones, la fe puede ser vista como un factor de riesgo, por la obediencia ciega que a veces se exige. Sí, la confianza ciega. Pero él le da la vuelta por completo. La posiciona como un factor de protección activa. La fe no como una venda en los ojos, sino como el motor que impulsa a buscar la justicia y a defender a los vulnerables. Es exactamente eso. La fe como escudo, no como vulnerabilidad. Y la conclusión de su artículo lo resume de una forma que es casi poética. A ver. Él escribe, y lo cito, «La verdadera fe jamás puede ser un pretexto para el abuso, sino una luz que guía a nuestros hijos hacia un futuro seguro y lleno de esperanza». Es un cierre brillante, y aunque el Dr. Fernández habla desde su marco de fe específico, el mensaje es completamente universal. Totalmente de acuerdo. Su argumento se puede aplicar a cualquier sistema de creencias, ya sea religioso, filosófico, ético. La idea de que cualquier ideología debe tener como principio fundamental e innegociable la protección de los más vulnerables. Claro. Si un sistema de creencias no cumple con eso, se traiciona a sí mismo en su núcleo. Es un llamado a la coherencia que trasciende cualquier dogma. Si hacemos un recuento del recorrido, es realmente notable, ¿eh? Empezamos con una película en Netflix. ¿Sí? Que nos llevó a un artículo en un blog de pediatría. De ahí saltamos a un caso judicial en la India de 1862. Que defendió la libertad de prensa. Y todo eso aterrizó en consejos prácticos y atemporales sobre cómo hablar con nuestros hijos hoy. Es un ejemplo perfecto de cómo una sola fuente, en este caso un post de blog bien pensado, puede ser un catalizador. Un catalizador para una exploración que toca la historia, la ética, los medios y la responsabilidad personal más íntima. Y el mensaje que queda resonando a través de todas esas capas es la importancia de la comunicación, de la vigilancia crítica y, sobre todo, del valor. dar lo venerada o poderosa que sea esa autoridad. Creo que toda esta reflexión se puede encapsular en el eslogan que el propio Dr. Fernández Torres usa en su blog. Lo menciona al final. Porque te quiero sano. Ese mismo. Y él dice que es más que una frase publicitaria, que es su misión de vida. Y después de seguir todo su razonamiento, queda claro que se refiere a una salud que va mucho, mucho más allá de lo físico. Es una salud integral. Emocional, mental y espiritual. Sin duda alguna. Y este análisis, tan completo y centrado en la enorme responsabilidad de los padres, nos deja flotando una reflexión final, ¿no es así? Sí, porque el artículo se enfoca, y con toda la razón, en el rol de los padres y cuidadores en educar y empoderar a los niños. Ajá. Pero esto abre la puerta a una pregunta más amplia, una que mira hacia afuera. ¿Cuál es el rol de las propias instituciones? Ya sean religiosas, educativas, deportivas. Sociales. Claro,
¿Cómo pueden ir más allá de simplemente reaccionar al abuso cuando ya es demasiado tarde? La verdadera pregunta es, ¿cómo se construyen sistemas que lo prevengan activamente? ¿Cómo se diseñan estructuras de autoridad que tengan contrapesos inherentes? Mecanismos de rendición de cuentas que sean transparentes y seguros, para proteger de manera sistémica, y no solo individual, a quienes son más vulnerables.